Gracias, Carlota. Lindas palabras, bienvenidos a todos. Feliz de tenerlos acá. Algunos de ustedes los conozco, algunos los he visto en el tribunal, y ahora los veo aquí más relajados que en el tribunal. Pero, porque vamos a pasarla bien hoy día, 1 hora y media, con un grupo de 3 profesores de la calidad que tiene la universidad, y que tiene nuestro diplomado también. Los voy a presentar con gran orgullo. Y un honor para mí tenerlos aquí hoy día para contarnos un tema sumamente interesante, la litigación aduanera. ¿No? Hay algunos que dicen, oye, pero ¿existe la litigación aduanera? Vamos a responder esa y algunas preguntas más hoy, pero primero partamos presentando a las damas. Con nosotros está doña Perla Uribe Rivas, abogada de la Universidad de Chile, magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional en la Universidad Complutense de Madrid, PhD o candidata a doctora en Economía Internacional de la Universidad también Autónoma de Madrid, quien ha trabajado en diversos cargos, entre otros ha sido fiscal, subdirectora jurídica del Servicio Nacional de Aduana y vicepresidenta del director SOFRI, experta en asuntos aduaneros, comercio internacional, docente en programas de perfeccionamiento en la Academia Judicial, obviamente para los jueces, transparencia y probidad. Es una persona que tiene muchísimo conocimiento en esta materia. También nos acompaña Miguel Ángel Tapia, licenciado abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, abogado de la Universidad de Chile, obtuvo un grado académico magíster en la Facultad de Economía y Negocios de la misma casa de estudio, posgrado en Derecho Aduanero en la Universidad de Buenos Aires, y desde 2012 se desempeña en los tribunales tributarios y aduaneros, cumpliendo la función pública, primero en Valparaíso, así que sabe mucho del tema aduanero, y hoy día en Santiago, trayendo a Santiago su expertise. Además, es profesor del diplomado, ¿no es cierto?, en litigación y fiscalización tributaria. Javier Alarcón, al final, pero no último, profesor es abogado de la Universidad Andrés Bello, magíster en Derecho Tributario de la Universidad Diego Portales, candidato a doctor en la Universidad de Buenos Aires, cuenta con diplomados en Derecho Internacional, reforma en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Derecho Aduanero en la Universidad Finisterra, pertenece a los tribunales tributarios aduaneros y ha sido también asesor en el Ministerio de Hacienda y la Junta General de Aduanas. En el ámbito académico, además de dictar clases de Derecho Aduanero, es codirector del Magíster en Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Así es, políticas públicas. Bueno, vamos a aclarar eso ahí porque parece que quedó corrida esa palabra, pero de todas maneras son 3 de los más grandes expertos en materia de derecho aduanero y nos van a contar el día, nos van a revelar el gran misterio. El gran misterio es, ¿qué es la litigación aduanera? ¿Existe la litigación aduanera en nuestro país? Vamos a partir con las damas. Perla Uribe. Perla, ¿cómo estás? Bienvenida. Ahí. Sí, seguro que está diciendo que soy el mejor director académico de todos los posgrados de la universidad, pero ahí estás muteada, Perla, tienes que desmutearte. ¿Ya? Hola Ahí. Oscar, hola, buenas tardes a todos ¿Cómo y a estás? todas. Por supuesto que tú eres el mejor director, pues Oscar, claramente. Estamos muy Muchas gracias. contentos contigo. Y bueno, Muchas contestando a tu gracias, no, nomás. pregunta, si existe o no existe la litigación aduanera, claro que sí, y mis dos colegas que me acompañan trabajan en los tribunales tributarios aduaneros, entonces claramente que existe esta litigación y cada vez cobra más importancia. Principalmente porque el comercio internacional ha crecido tremendamente en el último tiempo. Piensen ustedes que nuestro país es un país pequeñito, estamos al fin del mundo, pero tenemos que desarrollarnos, vender nuestros productos, entonces salimos al mundo a vender esos productos, por lo tanto tenemos un comercio exterior muy significativo. De hecho, Chile es el país que tiene suscrito más acuerdos de libre comercio, con 29, con 64 creo que son economías, pero en realidad son más países porque la Unión Europea se toma como un bloque. Llegamos al 88% del PIB mundial con nuestro comercio internacional. Por lo tanto, es significativo Es y significativo. obviamente como en todas las materias siempre hay conflicto porque evidentemente que en todas las materias donde hayan situaciones que puedan tener que ver con la legislación, con regulaciones, siempre se va a producir algún tipo de conflicto que hoy día
se resuelve en los tribunales tributarios aduaneros, de los cuales son representantes mis colegas. Y pues aquí tenemos a Miguel Ángel Tapia, Javier Alarcón, que nos van a contar algunos de estos conflictos, porque la verdad eh, sigue un poco siendo un misterio la litigación aduanera para muchos abogados. Miguel Ángel, ¿qué nos puedes decir de estos conflictos que suscitan en la relación internacional de nuestro país con otros países? Por cierto, buenas tardes primero a todos los presentes, a los panelistas también, mis compañeros de trabajo. Y por cierto que, contestando derechamente la primera pregunta, existe una litigación aduanera. Si entendemos al litigio como un conflicto de intereses contrapuestos, o sea, que tienen relevancia jurídica, estamos frente a litigios que en esta área pueden tener dos vertientes, ¿no? La vertiente, lo que se llama la sede administrativa y la sede jurisdiccional. El conflicto en materia aduanera empieza o puede comenzar en sede administrativa, es decir, dentro del mismo servicio. Y puede luego devenir, dependiendo de cómo vaya avanzando, a sede jurisdiccional, es decir, a los tribunales tributarios y aduaneros, que me imagino que va a ser parte de lo que conversemos en esta tarde. Por supuesto. Bien, Javier Alarcón, gran profesor también del diplomado, ¿no es cierto?, en litigación, en fiscalización en litigación tributaria. Javier, además, tú fuiste asesor del Ministerio de Hacienda, trabajaste muy de cerca con estos temas, pero quiero hacer un paréntesis antes, tanto Miguel Ángel como Javier y quien les habla, somos funcionarios públicos, funcionarios de los tribunales tributarios y aduaneros, y estamos cumpliendo ya una década de funcionamiento. Esperamos que relativamente bien, pero sí sabemos que dando nuestro mejor esfuerzo. Javier, ahora sí, disculpa. Cuéntanos un poco esta relación. También estás muteado ahí, pero cuéntanos un poco de esta relación del derecho aduanero con el derecho público, con los tribunales tributarios y con estos 10 años que llevamos ya trabajando. Sí, muchas gracias, Oscar, por tus palabras. Saludos a todos y a todas los expositores que hoy día nos acompañan y a los alumnos y alumnas, futuros alumnos que nos acompañan. Bueno, el Estado de Chile partió una serie de reformas estructurales a la justicia hace unos 20, 25 años, con lo que fue la reforma procesal penal, y de ahí vinieron muchas otras reformas, entre las cuales encontramos familia, laboral y sin duda la reforma a la justicia tributaria y aduanera con la ley 20.022 en el año 2009. A la fecha ya llevamos casi un poquito más de una década, 11 años para ser justos, con el funcionamiento de la justicia tributaria aduanera. Recordar que el antiguo sistema contencioso administrativo está radicado al interior de los mismos servicios públicos que fiscalizaban el cumplimiento de las normas tributarias y aduaneras, esto es el Servicio de Impuestos Internos y Aduana. Y lo que vino a innovar el legislador justamente fue establecer una justicia independiente, imparcial y técnica. No hay que olvidar, y recalco lo técnico, esto es una justicia especial que está radicado en órganos jurisdiccionales a lo largo del país. Existen 18 tribunales, por lo tanto, no hay que desconocer los avances en política pública que se han hecho en los últimos años, y sin duda esto marca un referente a nivel internacional. Déjenme decirle que yo he participado en diferentes foros internacionales y realmente miran con mucha atención lo que sucede acá en Chile respecto a la justicia tributaria, y que exista un órgano independiente, imparcial y técnico que vea esto, porque en otros países, por ejemplo en España, existen tribunales económicos, pero no existe una justicia especializada como sí existe en Chile, por ejemplo. Eso. Perfecto, así es. Tenemos una justicia especializada con jueces de la más alta calidad. No, después voy a hablar de eso, pero vamos con Perla. Perla, sabemos ya, bueno, se ha quedado establecido que efectivamente existe una litigación, existe la posibilidad de ir a un tribunal tributario o a través de la vía administrativa, como dice Miguel Ángel. Pero yo veo tu currículum y digo, bueno, para ser un litigante aduanero, litigante tributario aduanero, uno tiene que ser doctor, magíster, tener conocimientos de comercio internacional, haber trabajado en la aduana. ¿Es así o podemos aprender a ser litigantes tributarios aduaneros? Cuéntanos un poco eso. ¿Qué te parece a ti? De todas maneras, Oscar, se puede aprender, y de hecho nuestros alumnos que están hoy día en el diplomado de litigación tributaria aduanera están aprendiendo cada día más. Yo los veo muy interesados. Es cierto que esta materia, tal como dice Javier, es tremendamente técnica, porque no es una materia que tradicionalmente se pasa en la universidad. Yo estudié en la Universidad de Chile,
mi colega Miguel Ángel también, Javier estudió en la Universidad Andrés Bello, que creo que tuvo algo, introdujo o está introduciendo el tema aduanero, pero la única universidad que impartía la carrera de Derecho Aduanero era la Universidad Católica de Valparaíso, por un tema de cercanía con la aduana, con el puerto, Evidente. pero en general no se estudia en la universidad. Entonces yo les puedo contar que mi experiencia fue aprender en la práctica. Yo mi primer trabajo después de titulada fue en la aduana, en el Servicio Nacional de Aduanas, como abogada de la subdirección jurídica, de la cual después yo llegué a ser fiscal, llegué de recién titulada y después con el tiempo volví de jefa. Volviste de subdirectora jurídica, ¿verdad? Así Volví de que, subdirectora jurídica. muy humilde, dice de fiscal, pero tú fuiste subdirectora Claro. jurídica de la aduana. Sí, pero Sí. mira, interesante el tema porque uno va aprendiendo de a poco y yo creo que todos estos posgrados nos sirven. Hay temas que son súper técnicos, hay que conocer un poco cómo opera el comercio internacional, desde que las mercancías salen o entran al país. Hay que tener claro cuáles son los procedimientos, cuáles son las destinaciones aduaneras que uno tradicionalmente como ciudadano común puede decir, claro, este país importa y exporta, pero además hay otras destinaciones. Entonces también eso es interesante conocerlo porque esas destinaciones acarrean otro tipo de obligaciones. En general, cada una de las operaciones que uno hace en materia de comercio internacional tiene aparejadas obligaciones, ya sea obligaciones tributarias, pagar impuestos, aranceles, o también obligaciones que tienen que ver con formalidades, con la presentación de las mercancías a la aduana, porque el Servicio Nacional de Aduanas, igual que Impuestos Internos, tiene la fiscalización respecto de aquellos movimientos que se producen, en este caso, no al interior del país en términos comerciales, sino que desde afuera y desde adentro hacia afuera, en materia en general de importación y exportaciones. Perfecto, perfecto. Miguel Ángel, tú estuviste ahí en Valparaíso, en los tribunales tributarios. ¿Qué me podrías? Dame 3 ideas que puedan resumir lo que uno debiera saber como litigante tributario. ¿Hacia dónde están las grandes directrices de la litigación en materia aduanera? Bueno, por cierto, antes de contestar derechamente esa pregunta, mi acercamiento, al igual que mencionaba Perla, a este mundo aduanero, también fue en la Universidad de Chile, pero el mío es más bien relacionado a la investigación. Tal como contaba Perla, no existen muchos cursos dentro de pregrado relacionados a aduaneros. Entonces, en mi época, ya casi egresando, apareció un humilde curso de preparación de memoria, un taller de memoria, que llevaba por título Derecho Aduanero. Y yo me dediqué a esa investigación y a investigar los delitos y las materias aduaneras. De a poco fui avanzando en ese estudio, hasta después, con el tiempo, ingresar con esa motivación por el mundo aduanero en los tribunales tributarios y aduaneros. Y bueno, ahora para, digamos, responder derechamente la pregunta, hay 3 áreas fundamentales dentro de lo técnico del derecho aduanero que es importante conocer y que por sí son un mundo. Seguramente Perla y Javier después pueden hacer comentarios también al respecto, ¿no? Pero esas son, la menciona la misma ordenanza de aduanas, que para nosotros, para los chilenos, viene a ser como el código aduanero de Argentina o el código que existe también en Brasil o en otras latitudes, ¿no? En la Unión Europea. En nuestra ordenanza, las 3 variables básicas de litigio y que se relacionan al hecho grabado aduanero es la materia de clasificación, valoración y origen. Esos 3 puntos cada uno es un mundo. Puede requerir de mucho análisis. Hay bibliografía, ha habido seminarios por ahí de cada uno de los temas por separado. Son un mundo. Esos temas son los fundamentales en la litigación. Sin perjuicio de que también, a propósito de todas las potestades que tiene el Servicio Nacional de Aduana, hay otro tipo también de conflictos, que pueden derivar en una infracción o incluso también en un hecho que puede revestir caracteres de delito. Pero básicamente esos 3, para comenzar, mencionaría para que tomen apunte, entonces, partir estudiando, a pesar de que en el diplomado donde los chicos son profesores, se tratan estos temas, y yo he podido ver sus clases y me ha quedado muy claro. Origen, clasificación y valoración. Valoración.
Ya, ahí está, esa es la columna vertebral del tema. Y me gustaría preguntarle a Javier, que trabaja en el primer TTA, muy cerca físicamente donde trabajo yo, han tenido unos casos bien interesantes, especialmente en el tema de origen. Recuerdo hace algunos años atrás, ¿te acuerdas del caso de importación de iPads? Como para poner en contexto ahí las situaciones reales que se dan. Entonces, ¿nos puedes comentar algo de eso? Sí, en primer lugar, Oscar, señalar a los alumnos que muchos creen que este es un asunto que es monopolio exclusivo de los agentes de aduana, ¿ya? Muchas de las personas que creen y se acercan un poquito al mundo aduanero, del comercio exterior, dicen, no, este es un asunto vedado solamente para los agentes de aduana y por lo tanto dicen esto está vedado para ellos. No, hay que decir que el comercio internacional hoy día, Chile tiene una fuerte orientación al comercio internacional por los acuerdos comerciales, como dice Perla, por lo tanto hoy día cualquiera de nosotros puede realizar una importación, es decir, cuando compran en Amazon, por ejemplo, o los portales chinos, por ejemplo, cualquiera de nosotros está haciendo comercio internacional y puede tener un conflicto justamente en la importación o la determinación de los impuestos. Por lo tanto, hay que partir con esa base y quitarse ese prejuicio un poco que hay con el comercio internacional, tal como ocurre justamente con el Servicio de Impuestos Internos. En aduanas también fiscaliza el pago de los tributos. Por lo tanto, desde ahí ya puede existir un conflicto con el fisco, y ese conflicto obviamente necesita ser solucionado por profesionales que conozcan la materia y que estudien la materia, ¿ya? Por supuesto. Respecto al tema que plantea Oscar, al origen de las mercancías, esto es como un certificado de nacimiento con que cuentan justamente la fabricación de las mercancías que uno importa en el país. Y estas mercancías a veces, dependiendo del origen, del país de origen, pueden contener algún tipo de tratamiento arancelario especial que, por ejemplo, se haya negociado en un tratado de libre comercio, a través de justamente las cuales se les favorece la rebaja o eliminación total del arancel, no del IVA. El IVA nunca se negocia y nunca se elimina de la importación, pero sí lo que son los aranceles establecidos en Chile, que es del 6%, ¿ya? Y por lo tanto hay muchas veces hay países que se pasan un poquito de listo o exportadores en el extranjero se pasan de listo y pretenden justamente enviar mercancías triangulando o abusando un poco del Tratado de Libre Comercio y pretendiendo darle un origen a las mercancías que no tienen para favorecerse justamente de la rebaja de los aranceles. Y esa es una cuestión que aduana fiscaliza y que por lo tanto pone ojo especial ahí, porque eso al final del día termina afectando la recaudación fiscal y eso se puede llevar a una controversia al mundo de los tribunales tributarios y aduaneros. Esto se da bastante, ¿no es cierto? De que estas triangulaciones para determinar de dónde realmente viene la mercadería y es la parte de la fiscalización que realiza el Servicio Nacional de Aduanas, ¿no? Sí, sí. Llevándolo un poco al símil, al comparativo con lo que sucede en el mundo tributario. Nosotros en el mundo tributario también existen tratados de doble tributación, por ejemplo, y nosotros sabemos que hay compañías que comienzan a trasladar su domicilio jurisdiccional fiscal justamente para aprovecharse los beneficios de un tratado de doble tributación. Y en el mundo aduanero también puede suceder lo mismo, que se puede abusar de un tratado. Y esta es una de las formas de las más comunes para abusar de un tratado. Perfecto, perfecto. Chicos, saben que el chat está abierto a disposición de ustedes y también hay algunos aquí, no sé cómo decirlo, reacción, que permiten ahí levantar la mano si alguien quiere hacer alguna pregunta, algo específico. Perla, Javier mencionó al agente de aduana y la verdad es que uno siempre se queda con la idea de que es el agente de aduana el que lleva el tema aduanero y nadie más. ¿Cuál es la figura realmente al final del agente de aduana? ¿Qué hace el agente de aduana? Oscar, el agente de aduana es un ministro de fe, es un coayudante de la labor del comercio internacional, es un coayudante de la fiscalización, ayuda a que las operaciones se hagan de manera ordenada, es el que lleva las operaciones. En este país, a diferencia de otros países del mundo, todavía existe esta figura como obligatoria para aquellas mercancías que superen un valor. Nosotros, tal como lo decía Javier, podemos importar directamente, pero hasta $3.000. No se puede importar mercancías sobre ese valor. Ese es un tema que es interesante de discutir, porque hoy día tenemos muchas pequeñas y medianas empresas que están partiendo, algunas ya
muchas hay que están exportando. Entonces, de repente, cuando una persona, por ejemplo, tiene su emprendimiento propio y quiere importar insumos para su taller, para sus cosas, o muestras, por ejemplo, entonces ahí yo creo que esto se puede ampliar, pero básicamente la gente de aduana es aquel persona, empresa que lleva el comercio internacional, pero como yo lo decía, es un ministro de fe, es un coayudante de que la labor se hace correctamente, es un auxiliar en el fondo de esta labor importante. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las operaciones de comercio internacional, que no son menores, digamos, tienen que pasar por él. Ahora, las que hace el fisco, no. El fisco tiene a personas especializadas que son expertos, digamos, pero que no tienen que ser necesariamente agentes de aduana, y todas las operaciones que el fisco hace de importaciones o exportaciones puede hacerlas a través, digamos, de otros entes que no son agentes de aduana. Pero para el común de las empresas, el agente de aduana es el que opera. Y este tema se ha discutido bastante. ¿Por qué se ha discutido? Porque en otros países la figura del agente de aduana no existe. No existe ya, la han eliminado, o es voluntaria, no es obligatorio como acá en Chile. Entonces por ahí de repente mucha gente dice, oye, pero ¿por qué tiene que haber un agente de aduana? Bueno, yo creo que es un tema digno de discutir. El comercio internacional es tan grande, tan masivo en Chile, que la verdad es que también hay que pensar que para que esto funcione bien, se ha pensado en que esta figura se mantenga, pero ellos son responsables solidariamente de las operaciones. Es decir, si hay un problema con una operación específica, una importación, por ejemplo, hay una subvaloración, aquí hay una responsabilidad solidaria tanto de la empresa que importó como del agente de aduana, o sea, tiene su contrapartida también. No es que solamente haga el negocio y nada más, no. No, claro, no es solo el intermediario, sino que además se hace responsable de lo que está haciendo. Efectivamente, el ministro de Fe. Marco Arce pregunta, no sé la pregunta, entonces Marco quiere exponer su idea derechamente aquí en el panel. ¿Estás por ahí, Marco? No lo veo. Pueden hacerlo directamente. ¿Estás por ahí? Me gustaría hacer una observación al respecto. Sí, hace una observación y la dejo ahí para que ustedes después la vean. Dice, la gente de aduana tiene una función más operativa. El abogado aduanero entra a que operativamente no se pueden solucionar o no se pudieron solucionar. Sí, eso es así. Miguel Ángel, ¿qué te parece? Perdón, Perla, ¿sí? Esa es la función. Así es. Obviamente, él hace la labor operativa. Si ocurre un problema respecto de la interpretación de alguna norma, de alguna regulación, ahí por supuesto que va a entrar el abogado aduanero y para eso los invitamos a formarse aquí. A formarse como abogado aduanero. Claro, pero por supuesto. Pero, bueno, Miguel Ángel, ¿es necesario la formación de abogados o especialistas? No solamente abogados, pueden ser de otras áreas también, pero generalmente abogados. En esto hay un campo acá para el mundo del derecho, en el mundo del comercio internacional aduanero. El comercio internacional y el derecho aduanero particularmente es un mundo inmenso, donde no solamente podemos encontrar la parte normativa, que es la que en definitiva es la que vemos cuando estamos presentes en un litigio, sino que me refiero también que es un mundo en cuanto se mezclan idiosincrasias, formas de pensar, de análisis, ¿no? Cada país, cada país tiene su manera de negociar, y hablo de negociar porque en el modelo de gestión del comercio internacional la negociación es muy importante. Y al respecto quería referirme a un detalle, ya que estás preguntando eso al respecto. Tenemos un ejemplo muy claro que ha ocurrido en esta época de pandemia, que nos tiene trabajando de esta manera, ¿no? En esta última parte ha venido el periodo de vacunación de los países, ¿no? Y nuestro país en ese sentido, afortunadamente, ha tenido éxito por el modelo de gestión que utiliza y que está en parte, al menos es el análisis que yo he hecho desde afuera, sustentado en el modelo del comercio internacional, ¿no? Puesto que
tiene varias partes, una parte de análisis, una parte de negociación, una parte que tiene que ver también con la logística, y finalmente la conclusión del objetivo que se persigue. Eso es muy propio del comercio internacional, son muy propios de etapas del comercio internacional. Por tanto, contestando ya derechamente tu pregunta, son variados los profesionales que pueden intervenir en esta área, no solamente los abogados, ¿no? Expertos Hay una necesidad evidente de conocer el sistema, digamos. O sea, como lo tú estás planteando, que hay países que no manejan correctamente bien, o sea, puede poner en riesgo a sus propios ciudadanos, como en el caso de la pandemia, por ejemplo. Absolutamente, pero si es cosa de revisar, hoy día, claro, estamos pasando un momento difícil con la segunda ola del COVID en casi todos los países, pero afortunadamente podemos ir analizando que gracias a este modelo de comercio internacional, la negociación asociada a la logística y a una conclusión correcta es muy similar a lo que se desarrolla a propósito del comercio internacional de mercancías determinadas. Entonces, ese análisis nos permite decir que este es un mundo amplio donde pueden participar distintos tipos de profesionales. Bueno, y yo conocí dentro de mi experiencia, sobre todo en Valparaíso, en mi primera etapa en los tribunales tributarios fue en el Tribunal Tributario Aduanero de la región de Valparaíso, y ahí conocí también no solamente abogados, sino que también administradores públicos, ingenieros en comercio exterior, por cierto también agentes de aduana. Y a propósito de lo que mencionaba Perla, claro, el agente de aduana es un profesional auxiliar de la función pública aduanera, ¿no? Que tiene la función básicamente del despacho de mercancías, entre otras, ¿no? Pero también tiene este funcionario importante, profesional, tiene un historial. El comercio exterior y el desarrollo de las exportaciones y las importaciones tiene tal nivel técnico que esta participación de este tipo de profesionales es muy importante. Antiguamente existía lo que se llamaba el vista de aduanas. Los antiguos vista de aduana. Sí, los antiguos aduaneros, que seguramente alguno puede que esté mirando esta conversación, recordarán a los vistas de aduana que trabajaban no solamente en el servicio, sino que también de manera particular y como profesores, y posteriormente derivó este profesional en lo que es el agente de aduana. Entonces tiene una participación importante. Y para concluir, Perla mencionaba que el agente de aduana tenía una responsabilidad, por cierto que la tiene deberes y obligaciones. Y hay una que yo quiero mencionar porque a veces pasa de largo, ¿eh? Ellos responden frente al director nacional de aduana por sus actos, por su responsabilidad, y cualquier sanción que ellos pueden tener, y que va a ser va a emanar de una resolución que emita el director nacional. Por tanto, se genera un procedimiento, y de ese procedimiento un conflicto, y pueden reclamar. ¿Y ante quién pueden reclamar de esa sanción? Ante el Tribunal Tributario Aduanero, que en este caso siempre va a ser el Tribunal Tributario Aduanero de la región de Valparaíso, puesto que el director nacional tiene su sede allá. Excelente, excelente. Quiero felicitarlos, pero estamos rompiendo récord de participantes y además están todos con muchas preguntas. Aquí creo que una que viene para Javier, que ha trabajado no solo en los tribunales, no solo en la docencia, sino que también como asesor dentro del ministerio. Dice Walter, no sé bien cómo mencionar tu apellido, no te lo quieres conversar tú directamente. Walter Loren, ahí está, si lo quieres participar, ningún problema, invitado. Dice, buenas tardes, ¿podrían comentarnos cómo va la certificación de la OEA, Operador Económico Autorizado en Chile? Por otro lado, en esta pandemia, ¿qué herramientas digitales han utilizado? ¡Wow! Una pregunta bien directa y es para Javier. Perfecto, sí, por supuesto que es para ti, Javier. Y yo te sugiero, Óscar, aquí responder la primera parte de la pregunta yo y la segunda parte Perla, porque perfecto. En una de nuestras clases en el diplomado con nuestros alumnos estábamos comentando lo que es justamente el avance de la modernización electrónica de aduana. En cuanto a lo de la OEA,
Este es un proyecto que nace justamente con el Acuerdo de Facilitación Comercial suscrito en el seno de la Organización Mundial de Comercio hace un par de años, del cual Chile es miembro, y justamente donde las aduanas y los estados de la mayoría de los países del mundo suscribieron acuerdos internacional vinculante para modernizar su comercio internacional y estandarizar las normas internacionales en la medida para las importaciones y exportaciones. Entre ellos justamente estaban los procedimientos de revisión jurisdiccionales, por ejemplo, que Chile ya lo había cumplido con el establecimiento de los TTA. También estaba lo que dice relación justamente con agilizar los procesos aduaneros y también justamente esto que ocurrió con el establecimiento del operador económico autorizado. Si uno se remonta un poquito ya a esa historia, ¿cuándo nace esta figura? Nace justamente con los atentados terroristas de Estados Unidos y es una exigencia del comercio internacional producida de eso, ¿ya? Justamente de garantizar las operaciones internacionales y tengan una cierta garantía que las empresas, agentes de aduana, las navieras se puedan certificar y hagan un comercio seguro, ¿ya? Chile, en la ley 20.997, que es la modernización aduanera y que es producto de la reforma tributaria del 2014, se hace en el protocolo de acuerdo que se aprueba ese año para sacar adelante la reforma tributaria, se dice que se va a modernizar impuestos internos, la tesorería y aduana. Aduana se modernizó 2 años después y justamente se estableció esta figura, la cual hoy día está un poquito lento en su funcionamiento. Hay un par de empresas, yo creo que pueden haber unas 50 empresas que están funcionando ahí, pero sin embargo cada vez se va a hacer más necesario, porque la exigencia de nuestros socios comerciales, la Unión Europea o Estados Unidos, cada vez lo exigen más y es obligatorio. ¿Y esto qué quiere decir? Que el comercio chileno, comercio internacional chileno tendrá que ponerse al día con esta exigencia internacional si nuestros productos, a través de las navieras, los agentes de aduana, etcétera, todos los que participan en la cadena de suministro quieren llegar justamente a los puntos de destino donde exportamos nuestras exportaciones. Y es una tarea pendiente, pero sin embargo ya está el compromiso y asumido por parte del Estado de Chile en este sentido. Va avanzando, ¿no es cierto? ¿Se ha visto el avance en eso? ¿Qué es lo que pregunta finalmente Walter? Al interior, esto es una pregunta muy aduanera más que de justicia, pero... No, claro. Pero esta institucionalidad ya se creó un departamento al interior del Servicio Nacional de Aduana, existe ya una serie de empresas que se han suscrito porque esto es voluntario. Las empresas voluntariamente quieren acceder justamente a esta norma, que es una norma ISO 15.000, 19.000, etcétera, que justamente se le exige en los puntos de entrada en el extranjero para garantizar y pasar un semáforo más expedito en los controles aduaneros, ¿ya? Esas son las garantías que da esta certificación. Mira, y esto parte con el ataque a las Torres Gemelas. Oye, increíble. Exactamente. Increíble. Hay un antes y un después del comercio internacional, justamente con los atentados en Estados Unidos, los atentados terroristas, porque justamente es evidente que hubo una falta a las normas internacionales del comercio internacional, de cómo se pudieron introducir mercancías extranjeras, por ejemplo, los explosivos, justamente para poder hacer esos atentados. ¿Ya? Qué bien, qué bien. Qué claro que son los 3 expositores, qué buenos profesores que son. La verdad que yo me sorprendo porque todas estas cosas no tenía idea y me voy yo aprendiendo más que todo. Oscar, hay que recordar, solamente les comento para cerrar en este tema, en la primera parte de la pregunta, que en el comercio internacional chileno participan alrededor de 20, 25 agencias públicas, ¿ya? Perfecto. Muchas veces coordina todos estos trabajos en la frontera esa aduana, ¿ya? Por lo tanto, ustedes entenderán que es muy difícil coordinar a 20, 25 instituciones públicas justamente en una ventanilla única de comercio internacional, y aduana hace un par de años ya está en esta gran tarea que es titánica, porque las agencias públicas tienen que ser parte de sus competencias, facultades, justamente en pos del comercio internacional. Es difícil organizar una institución, imagínate 20. Bien, muchas gracias, Javier, qué buena respuesta, realmente. Por otro lado, hice la pregunta, y vamos a decir, porque hay unas preguntas muy interesantes, y la idea es que conversemos con ustedes. Si quieren tomar la palabra, lo hacen, me dicen solamente. Perla dice aquí, en esta pandemia, ¿qué herramientas digitales han utilizado? Ahí, Walter tiene la duda, ¿han utilizado herramientas digitales? Simplemente con la duda ahora, me sumo a la duda de Walter. Bueno, primero que nada decirles que, a ver, complementando lo que dijo Javier respecto de los OEA, de los operadores económicos autorizados, es interesante porque justamente en la misma ley que se modificó y que modificó la legislación aduanera y que introdujo esta figura, se dio la posibilidad de un retiro anticipado de mercancías sin pagar los derechos para cierto tipo de empresas, pymes, hasta
digamos, pequeñas y medianas empresas que estén en supuestos, digamos, establecidos de tributación, que se vincule un poco al tema ya más interno, de imposición interna, de tributación interna, pero además el operador económico autorizado es justamente uno de los que puede hacer este retiro anticipado de la mercancía, obviamente dejando una garantía para el pago de los derechos. Es decir, ustedes saben que hay muchas empresas pequeñitas que trabajan viven a lo que venden, digamos, o sea, Claro, el día a vendieron hoy día, día y se viven sustentan el día, con lo que van a recibir. que Entonces, lo están en ese sufriendo más. sentido, claro, muchas veces retrasar el pago de los impuestos, que principalmente es el IVA de la importación el que se paga, porque en este país tenemos acuerdos con muchos países del mundo, entonces Ajá. hay muchas mercancías que no pagan arancel aduanero, pero sí pagan el IVA. Bueno, entonces esta es uno de los beneficios que tiene el operador económico autorizado también. Pero pasando al tema de la modernización y qué medidas se han implementado, bueno, decirles que la aduana permanentemente se ha ido adecuando, digamos, modernizando, pero ha sido un proceso lento, tal como dice Javier. Hace mucho tiempo se está en el tema de la ventanilla única, pero cuesta porque son muchas las instituciones que participan en el comercio internacional. Hay mercancías que son prohibidas, o que no pueden ingresar sin un visto bueno porque son mercancías peligrosas, por ejemplo, o medicamentos que tienen que ser autorizados por los servicios de salud. Entonces, hay muchas instituciones que No, participan claro, acá, no es fácil. pero claro, no es fácil organizarlas a todas, pero la aduana en general tiene sus procedimientos, la mayoría automatizados, pero todavía quedan algunas cositas, y como quedaban algunas cositas en esta pandemia, por ejemplo, bueno, claramente las importaciones que son relativas a insumos médicos y a todas aquellas cosas necesarias para combatir la pandemia, se le dio un tratamiento especial, se agilizaron, digamos, los trámites de importación, también se ¿Hubo autorizaron rebaja, trámites, rebaja ¿sí? arancelaria también? No, rebaja No, arancelaria, eso no se toca, pero no, sí no, no. hubo, El no, régimen, digamos, no, no, eso el no se régimen toca, ¿eh? normal, que bueno, que en general se importaban de países que hay Que acuerdos estaban a cero, comerciales, por lo ya, tanto por estaban supuesto, eran el al arancel a cero, cero, a cero, exacto. claro. Pero, por ¿Ya? ejemplo, la aduana se trató de poner a tono y empezó a autorizar trámites que antes se hacían de manera manual. Por ejemplo, la legalización de algunas declaraciones de exportación, la otorgación de algunos mandatos, en especial los mandatos de despacho de los agentes de aduana. Antes tenían que llevarse físicamente, presencialmente, ahora se autorizaron a que fueran mandados de manera electrónica, Perfecto. una cosa que es bastante simple. Pero, por ejemplo, otro tipo de cosas, como la solicitud de modificación de documento aduanero, que también se tenía que hacer de manera manual, se autorizó a que se pudiera enviar de manera remota, y otro tipo de autorizaciones online, por ejemplo, la autorización de salida temporal y salida temporal para perfeccionamiento activo, que también se automatizó en este periodo de pandemia, por lo cual es bastante interesante decir que, bueno, que dada esta pandemia como que se forzó un poco a hacer algunas medidas de facilitación, el retiro de las mercancías de los recintos de depósito. Por ejemplo, antes lo tenía que hacer el agente de aduana correspondiente o el funcionario de esa agencia de aduana. Ahora incluso se autorizó a que otra agencia de aduana mandatada por la que era titular pudiera hacer el retiro. Entonces hay varias medidas que se han ido tomando y que yo creo que más allá de que uno dice se podían hacer, ¿por qué no se hicieron antes? Lo importante es seguir avanzando y ojalá que el servicio siga automatizando, ojalá la mayoría de sus procedimientos. Por ejemplo, en el caso de la exportación de servicios, comentar una cosa, que hoy día el tratamiento que se le da a la exportación de servicios es exactamente la misma que se le da a la mercancía que se importa a los bienes físicos. Entonces, ahí de repente hay algunos que cuestionan y dicen, oye, pero ¿por qué se tiene que hacer la misma declaración de salida? Pero también ahí hay un tema de registro, de estadísticas, de contabilización que el Estado tiene que hacer respecto a las exportaciones, pero sí yo creo que se pueden hacer algunos tipos de medidas que faciliten un poco más y que agilicen un poco más ese tipo de exportaciones, por ejemplo.
Es un tema complejo, se nota que han hecho mucho, ¿no es cierto?, para poder aportar a disminuir los efectos de esta pandemia, pero me imagino que debe ser la logística sumamente compleja. He estado yo en alguna dependencia de la aduana y la verdad es que el trabajo que hacen requiere una logística casi perfecta, si no incurren o se pueden incurrir en graves errores, bueno, que afectan la salud o algún bien protegido, ¿no es cierto?, de nuestros ciudadanos. Tenemos aquí otro comentario de Marco Arce, que no quiere decirlo en público. Marco, estás invitado a prender tu cámara, a aparecer acá y compartir con los expositores. Pero él dice, siendo el tema de la litigación, definitivamente será necesaria la participación de un abogado aduanero. Ahora, dentro del comercio exterior o internacional, otros profesionales también han de participar. Eh, ¿Es una reflexión de tu parte o es una pregunta? Yo entiendo que algo ya hemos dicho eso. Efectivamente, Miguel Ángel compartió que no solamente estos son abogados, sino que también hay mucha gente involucrada de distintas áreas de comercio internacional. Y creo que también hay una carrera relacionada al comercio internacional, si no me equivoco, por ahí, ¿eh? Así que ahí está, Marco, no dejes pasar la oportunidad de conversar directamente con los profesores. Y viene una reflexión aquí que me parece muy interesante, porque Mariela está escribiendo desde Perú. Qué bonito, ¿ah? Nuestros hermanos peruanos también viendo este conversatorio. Y te saludo desde acá, de Chile, Mariela. Qué gusto que estés compartiendo con nosotros. Dice, buenas tardes, escribo desde Perú y en nuestro caso también se tiene participación del agente de aduana, que se entiende como un auxiliar del despacho aduanero con obligaciones y respectivas sanciones. Algo eso Perla mencionó, ¿no es cierto? Por ello, para acceder a ser agente de aduana requiere una preparación y una certificación. Sin perjuicio de ello, yo he trabajado muchos años en el área de controversias de la aduana y ahí es efectivamente donde se puede ver la intervención del abogado aduanero y se advierte la necesidad de que éste tenga el conocimiento necesario ya que asesora para la presentación de las impugnaciones. Es eso más o menos lo que ocurre en nuestro país. No sé quién quiere responder esta pregunta sumamente interesante de Mariela, Miguel Ángel, tal vez, o tal vez a Perla, que mejor esto, ¿no es cierto? Porque es la está haciendo una funcionaria de la aduana de Perú, ¿no? Ella trabaja, sí, trabajamos con agentes de aduana, pero donde más necesitamos abogados en el área de impugnaciones. ¿Es así eso, Perla? Bueno, ¿Pasa acá en Chile? efectivamente, o sea, el agente de aduana hace la parte operativa, asesora al empresario que va a importar o exportar o realizar cualquier otro tipo de destinación aduanera, pero efectivamente se requiere tener abogados formados en estos temas, tanto para trabajar dentro del servicio como fuera, porque por algo existe hoy día la litigación aduanera y no solamente hoy día, sí, siempre ha existido. Lo que pasa es que, tal como dijo, creo que fue Miguel Ángel, antes esto se hacía en sede administrativa. Antes la aduana era juez y parte y por lo tanto ahí también se requerían varios abogados que supieran de aduanas, porque yo les voy a contar incluso que yo cuando llegué al servicio, todavía las causas penales se veían en la aduana. O sea, en No, ese tema penal, la primera instancia, de hecho, imagínate. era ante el Tribunal Regional y luego había una segunda instancia ante el Tribunal Nacional. Yo tuve que hacer fallos de contrabando en materia de aduanas, de No, no puedo creer. contrabando y fraude, que antes existían dos figuras, hoy día existe, solamente se llama contrabando, que Ah, se ya, les denomina en perfecto. doctrina de dos formas distintas, pero que en Claro, definitiva hoy día es el contrabando. impropio es el Exacto, contrabando, ¿no el es cierto? propio y el impropio. El Exacto. impropio. Entonces, yo creo que claramente, a ver, la figura del agente de aduana sigue siendo importante, es discutida, pero claramente cada día más profesionales formados en este ámbito, yo creo que de alguna manera
van a ir aportando más al manejo de las operaciones, sobre todo porque el comercio internacional ha crecido tanto que yo creo que se requiere más gente formada en estos temas. Entonces, no solamente para trabajar al interior de estos servicios, como digo, sino que afuera, para litigar cuando hay problemas o para asesorar a las empresas justamente en materias de valoración, clasificación y origen, que son las que generan los conflictos en materia de aduana, o sea, y gran parte de los conflictos que se dan ante los tribunales tributarios aduaneros que mis colegas tienen que resolver ahí todos los días. Así es que yo creo que es Vamos interesante. con Javier, con el tema muy interesante, porque tú aquí le has dado la palabra, y luego con Miguel Ángel. Quiero que te prepares, Miguel Ángel, para que nos responda algo que me parece que es muy importante y todos quieren saber qué pasa con el tema penal en materia aduanera. Lo dejó Perla ahí puesto sobre la mesa y como que nos hace temblar a todos un poquito. Pero antes quiero preguntarle a Javier sobre la fiscalización y el control que hace aduana y el control también que aportan los tribunales tributarios y aduaneros dentro de esta función de fiscalización. ¿Qué te parece a ti esa de alguna manera coyuntura que se produce ahí? Perfecto. Primero, gracias, Oscar. Primero, señalarle a los alumnos que esto no es un mundo vedado solamente para los abogados. Es decir, uno puede verificar que en el Servicio de Impuesto Interno o en el Servicio Nacional de Aduana, junto con abogados, es un trabajo de equipo multidisciplinario. Hay muchas profesiones, ingenieros, auditores, que es muy importante. Hoy día vemos que en los procesos de fiscalización participan prácticamente profesionales de diferentes mundos, de diferentes carreras, con los diferentes aportes que pueden hacer. Por lo tanto, para levantar un caso, ya sea la fiscalización o de forma posterior, justamente en su revisión judicial, se requiere justamente de equipos multidisciplinarios. Por lo tanto, para que los alumnos que están presentes no crean que la litigación tributaria aduanera es solamente para los abogados, también para los auditores e ingenieros que trabajan y están ligados a esto. En cuanto a la pregunta de la fiscalización versus el control judicial que se realiza, uno puede verificar justamente de los fallos que se han emitido durante estos 11 años de funcionamiento de la justicia tributaria aduanera, cómo ha ido mejorando de la mano justamente la calidad de los fallos propiamente tal, pero también cómo esto ha colaborado a mejorar los criterios de cómo se están interpretando las normas tributarias aduaneras en nuestro país, ¿ya? Porque justamente el control judicial viene a establecer un límite a esa potestad reglamentaria de que gozan justamente las agencias fiscalizadoras, el Impuesto Interno o el Servicio Nacional de Aduana. Nosotros sabemos que ellos interpretan la norma justamente de fiscalización, pero muchas veces esa norma puede salir de esos límites y por lo tanto esos límites, esas afectaciones pueden afectar al particular, al contribuyente, y ese contribuyente cuando se vea afectado va a recurrir a un tribunal justamente a defenderse y a reclamar justamente que se deje sin efecto el acto administrativo justamente que agrava sus derechos. Por lo tanto, lo que vienen a hacer los tribunales justamente es establecer estos límites y ya sentar una jurisprudencia muy valiosa para el trabajo de la fiscalización, lo que más tarde puede provocar justamente el mejoramiento de la redacción de la norma tributaria, de la norma aduanera y justamente colaborar en una forma cíclica a la política pública de la cual justamente estamos presentes, lo que es la litigación tributaria aduanera. ¿Y eso es necesario, crees tú, mejorar, digamos, la legislación aduanera en este momento? ¿Hay temas que hay que abordar necesariamente? Sí, y en esto yo he venido levantando, se han hecho grandes esfuerzos por aduanas justamente de ir mejorando. Nuestra aduana y el Servicio de Impuestos Internos son organismos a nivel internacional, yo creo que están rankeados. Siempre nos gusta compararnos con los países de la OCDE, y dentro de la OCDE, de la el miembro, yo creo que estamos en un buen nivel y estamos en la media, yo creo, en la eficiencia de los servicios fiscalizadores. Pero, sin embargo, falta avanzar, por ejemplo, en materia aduanera, avanzar hacia mayores derechos de los contribuyentes, de los usuarios. Nosotros sabemos que hoy día, por la última reforma tributaria, la ley 21.210, existe justamente una defensoría del contribuyente que va apuntada solamente al usuario del Servicio de Impuesto Interno, dejando de lado al usuario de la tesorería de aduana. Lo mismo sucede con el artículo 8 bis del Código Tributario, que establece un catálogo de derechos en favor del contribuyente, y no así para el usuario de la tesorería o el usuario de aduanas. Por lo tanto, vemos que quedan todavía espacio para hacer ciertas mejoras, sí, quedan. Y en ese sentido, yo creo que desde el mundo de la academia tenemos una gran función por realizar justamente para conversar y reflexionar en torno a estas mejoras. Perfecto. Vamos a ir con Miguel Ángel Tapia, que nos va a hablar un poquito de este tema que nos dejó tiritando cuando Perla lo mencionó, el tema del delito aduanero, pero no puedo dejar de pasar la oportunidad porque los tengo a ustedes tres
a Miriam Notaro, la verdad, que a quien le agradezco que siempre tiene su cámara prendida, a Miriam, y un saludo grande para ti, pero además se incorpora, prende su cámara, un juez tributario y aduanero. Ah, y ahora además un perito, el gran perito Iván Cifuentes, ahora todos prenden sus cámaras. Ah, don Luis Alfonso Pérez, un saludo, colega, magistrado, un gusto, perito Iván Cifuentes también, Francisca Espinosa, empiezan a aparecer los grandes por todas partes ahora, muchas gracias. Luis Alfonso deja una pregunta ahí, la vamos a tocar después, vamos a llegar a judicialización versus seguridad jurídica, opiniones, es decir, que hay opiniones sobre ese tema, por favor, vayan sumándola. ¿Ah? Pero habíamos quedado con un tema pendiente. Francisca Espinosa está ahí muy atenta a lo que va a decir Miguel Ángel Tapia, porque ¿qué pasa con el delito finalmente de aduana? ¿Ah? ¿Qué nos encontramos acá? ¿Cuál es esta figura? Porque hay otra área de litigación. A veces nos centramos mucho en la litigación civil tributaria, pero ¿qué pasa con la litigación penal? Claro, cuando hablamos hace un rato de que el mundo, o sea, el tema aduanero constituye un mundo, el delito tributario confirma eso. Puesto que, si bien es cierto, hemos hablado qué puede ocurrir en sede administrativa y jurisdiccional, me refiero a los TTA, ahí estamos en la esfera de las infracciones, ¿no? De actos culposos relacionados a algún incumplimiento de la normativa, que en nuestro caso va a ser la ordenanza de aduanas, y en otras latitudes puede ser el código aduanero o el código de cada país asociado al comercio exterior. Eso es en sede de los tribunales tributarios y aduaneros, las infracciones. Pero si ese hecho tiene caracteres de un delito y constituye un tipo penal determinado, asociado, que en este caso puede ser el contrabando propio o impropio, después de una modificación de hace algunos años, donde existía la figura del fraude aduanero amplia, y que después devino en el contrabando propio e impropio. Pero eso se radica ya, y por eso es un mundo, porque eso ya se radica en sede penal. Entonces va a ser parte de los tribunales de garantía actuales, y con participación, por cierto, del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública, al efecto, investigando un delito de ese tipo. Buen apoyo de la aduana, me imagino, tal como lo hace Impuesto Interno en sus recopilaciones. Me imagino que los fiscales lleven esos asuntos solos. Hay figuras delictivas, pero evidentemente habrá algo por ahí de seguramente narcotráfico. Yo lo digo porque veo un programa que se llama Delito de Frontera, una cosa así, que es muy entretenido en el Nat Geo, ¿ah? Y pasa de todo ahí, desde contrabando de marihuana, contrabando de vía, es muy entretenido los días viernes, no tiene nada que, no está auspiciando este conversatorio ni mucho menos, pero muy en National Geographic. ¿Cómo se llama? Alerta Aeropuerto. Alerta Aeropuerto, muy buen programa. Por cierto, eso ocurre, Oscar, porque la función pública aduanera es muy amplia, ¿no? Aquí hemos hablado únicamente de esta función asociada a los aranceles o a la recaudación, o a la fiscalización, perdón, porque es un órgano fiscalizador, tal como lo dice la propia ordenanza de aduanas, pero también históricamente se conoció la aduana como un órgano que ejerce el control sobre las fronteras de personas y mercancías. Entonces, esa función policial que antiguamente se le llamaba, importa también que puede existir otro tipo de actos que van a ser fiscalizados y que pueden devenir en un hecho que revista los caracteres de un delito. Sí, por supuesto, y bastante duro ahí, como lo muestran, claro, un poco ficcionado, con un poco de música, pero muy interesante ver en ese programa, que nada tiene que ver con esto de vencer, pero es muy interesante ver ahí el trabajo in situ de la aduana. ¿Hay algunas otras preguntas más? Me gustaría que pudieran tomar la palabra. Quiero saludar a la gente que se atreve a prender su cámara y decir: aquí estoy presente, Francisca, el gran perito Iván Cifuentes, Miriam Otárola, Patricia Duarte, el magistrado Luis Alfonso Pérez, Luis Maldonado, el gran ayudante de todos los profesores del diplomado, Elisa, muchas gracias, estaba con la cámara prendida todo el rato también. Pero el señor Paul Hammer, ¿es usted el magistrado Paul Hammer? El magistrado Paul Hammer, no lo he visto hace años, así que no tengo que confirmar. Así es, y fumando. Muy bien, un saludo desde acá, el magistrado Arica, a Karen Espinosa y Gloria Piña, por supuesto, quien ha participado activamente en el diplomado. Gloria, un abrazo para ti también. Bueno, vamos a algunas de las preguntas que fueron quedando aquí. Algo sobre señalar
Bien, y es algo que a mí me interesa mucho. Jurisprudencia relevante dentro de los tribunales tributarios y aduaneros. Hay un caso que me dio, o sea, lo encontré muy interesante cuando se planteó, que fue la importación de iPads. No sé si eso lo vieron en el primer tribunal. Y la pregunta era si un iPad era un computador o era un reproductor de sonido. Alguien, no sé si alguno de los tres panelistas recuerda este caso. Ellos pueden contar un poco. Javier, parece que Sí, tú estuviste en esa cosa. bueno, lo que sucede es que existen diferentes tratados de libre comercio, como lo indicó Perla al principio de su locución. Chile tiene alrededor de 30 tratados comerciales con el 90% del PIB del mundo, ¿ya? Por lo tanto, dentro de estas negociaciones, los tratados de libre comercio, un tratado bien antiguo que el que suscribió Chile con Canadá, se estableció justamente un beneficio para que Chile se comenzara a modernizar en todo lo que era la tecnología, y entre estos justamente favoreciendo a la importación de computadores, ya en ese entonces, por allá en el año 97, 98. Y esta normativa se aplicaba no solamente a los países parte del tratado, que era Chile, Canadá, sino que a cualquier otro país. Era lo que se llama nación más favorecida, el principio de la nación más favorecida dentro del derecho internacional público, que la disposición de ese tratado no solamente se aplica a las dos partes del tratado, sino que a cualquier otro país que la invoque, ¿ya? Y aquí comenzó a ocurrir que otros países comenzaron a importar justamente invocando ese principio del tratado, pero sin embargo comenzaron a entrar otras cuestiones análogas a computadores, como eran los tablets que tú dices, y los tablets, por ejemplo, no tienen un procesador como si lo tiene un computador. Entonces la discusión jurídica que se tornaba en aduana, que decía, oiga, usted no puede utilizar este beneficio arancelario que está dispuesto en el tratado, porque no estamos hablando de un computador, esto es un tablet, y cuál es la diferencia, es que no tiene un procesador como si lo tiene un computador, ¿ya? Y esto fue una cuestión que dio para mucho, y yo creo que Perla pudo haber participado en esos años como directora, subdirectora jurídica, emitiendo el dictamen jurídico que marcó la pauta para las importaciones justamente de esto. Interesante. Bueno, Ahí yo Perla no nos va a contar un participé en poco eso, más. en todo caso, Javier, ¿Ya? pero sí hay que recordar que es súper interesante el tema de la clasificación, porque Ahí esto, está lo que digamos, decía. puede pasar con cualquier mercancía, que puede ser una mercancía similar de un tipo, pero a lo mejor tiene otra clasificación arancelaria. Y es ahí donde se puede revisar, a ver, el sistema armonizado, yo les quiero decir que es un sistema internacional. Chile no es que haga una clasificación porque se le ocurrió. Chile está suscrito a la OMC y todos los países que son miembros de la OMC tienen el sistema armonizado. Y el sistema armonizado es común a todos estos países y son partidas arancelarias que es la clasificación de la mercancía en distintas partidas, en subpartidas, y también hay aperturas nacionales. Esas aperturas nacionales son interesantes porque ahí de repente hay productos que pertenecen a una categoría, pero a lo mejor tienen alguna diferencia, y entonces en materia aduanera, para efectos de aplicar una regulación u otra, un régimen u otro, son importantes. Lo que dice Javier, o sea, una cosa era la importación de computadores, se había abierto esta posibilidad para que se trajeran más computadores de Canadá, pero resulta que empezaron a llegar iPad, que no es lo mismo que un computador, entonces... No adelantemos, porque viene el resultado después del fallo. Vamos a ver. Claro, Ah, pero bueno, pero en general, como les digo yo no estuve en eso, no, lamentablemente no sé si Miguel Ángel tiene antecedentes de ese tema, pero Vamos con, creo que hay vamos con otras mi. preguntas. Sí. No, vamos a ver, pero es que a mí me parece increíble esto y sumamente interesante. Me gustaría jugar con Miguel Ángel a este tema de decidir cómo se pone alguien en un tribunal tributario, como tú. Tú eres el juez hoy día y dices, oye, tengo esto que para mí es un computador. ¿Sabes? Cualquier persona dice, esto es un computador, y la discusión es la verdad que no es un computador. No es un computador y por lo tanto no tiene los beneficios arancelarios que tiene un computador, porque un computador hace otras cosas. ¿Cuál es el análisis que hace un tribunal tributario respecto al tributario aduanero, por supuesto, respecto a eso? Sí, por cierto, bueno, como los tribunales en principio y fundamental deben atenerse a la norma. Y tal como mencionaba Perla claramente, a propósito de este caso puntual, eh, incide lo que conocemos hoy día, y por aquí lo voy a mostrar, el arancel aduanero.
no sé si aparece por ahí, ¿no? lo alcanzan a ver, el Sí, arancel aduanero. sí. Firmado por Miguel Ángel Tapia, las mejores librerías del país, por supuesto. El arancel aduanero incorpora, por cierto, ustedes van a ir encontrando la clasificación asociada a todo tipo de mercancías. Cualquier bien se puede clasificar. Entonces, y esta arancel aduanero es a producto del tratado internacional que mencionó Perla, asociado al sistema armonizado. En derecho aduanero es tan internacionalizada la materia que se aplica a propósito de tratados internacionales que han sido firmados, ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Ocurre para el sistema armonizado, ocurre para el acuerdo del valor, que también es un tratado firmado por Chile, y ocurre para cada tratado con cada país a propósito de relaciones de origen. Entonces, es un mundo que se abre y Increíble. hay que tener en cuenta cada uno de esas normas que son primero internacionales, pero después aplicadas por el tratado derechamente a nuestro país, y ir analizándolas caso a caso. Y además es importante, en mi opinión, para hacer un correcto análisis, una correcta interpretación jurídica de esta norma al caso puntual, tener en cuenta también la doctrina internacional que se ha escrito al respecto. En nuestro país no somos tan profusos en doctrina aduanera. No obstante, hay en otras latitudes sí se ha escrito bastante. Sin ir más lejos, nuestros amigos argentinos tienen una amplia tradición de doctrina aduanera. Al final de la clase les voy a dar algunos tips, del conversatorio, algunos tips relacionados a eso, puesto que es importante conocer doctrina para efectos de lo que tú preguntas, para motivar, por ejemplo, una sentencia, para fundarla. ¿Cómo funda la sentencia? Sí. Dado que se trata de temas que surgen de un tratado internacional, como el acuerdo del valor, el sistema armonizado, la doctrina que se ha escrito al respecto también es importante y relevante y se puede citar en las decisiones de los tribunales al efecto. Entonces hay autores por ahí interesantes, tanto en Argentina, en algunos países europeos también, y unos pocos que se han atrevido también a nivel nacional. Perfecto, pero aquí además de la gran explicación que ha dado Miguel Ángel Tapia, quiero aprovechar, no sé si me lo permite, el magistrado Alfonso Pérez, Luis Alfonso Pérez, ¿cuál fue la decisión final en este caso? ¿Los iPads son computadores o no? Magistrado, tiene usted ahí la palabra, o aprovechar que está en cámara. O sea, los demás estamos pensando, ¿es un iPad, un computador? ¿Es una calculadora, un computador? Hola, Cuéntame, muy buenas magistrado. tardes. Excelente charla, felicitaciones a Miguel Ángel, a Perla y a Javier. Yo le daría la palabra mejor a mi estimado Javier, que se refiere al tema. Yo creo que le puede dar mucho más profusamente la explicación, si recuerda exactamente cuál fue la decisión y la razón por la cual nosotros decidimos eso. Perfecto, Gracias, Oscar. perfecto. Sí. Ahí está, gracias, magistrado. Javier. Muchas gracias. Mira, esto fue un caso de una empresa del retail, una de las más grandes del país, ¿ya? Que realizó una serie de importaciones, pero había otra discusión, más pelo a las sopas, por así decirlo, en buen chileno, era que habían solicitado justamente un dictamen de forma anticipada a la aduana para consultar si era procedente o no poder acogerse a este beneficio arancelario. Y aduana le había dicho justamente ni sí ni no, pero había que ver el resultado, finalmente lo que se clasificaba en las mercancías. Y luego ellos justamente quisieron utilizar este dictamen, pero lo utilizaron fuera de plazo, porque estos dictámenes que se denominan resolución anticipada, justamente sirven para realizar con seguridad una importación cuando yo tengo la duda respecto al régimen tributario aduanero y que se le deben aplicar a las mercancías, yo tengo esta posibilidad, ¿ya? Y acá la empresa lo había utilizado fuera de tiempo, de forma extemporánea, por lo tanto, aduana fiscalizó, le dijo, oiga, esto no califica, por lo tanto, no puede hacer utilización de la resolución anticipada para la importación de estos bienes, por lo tanto, págueme todos los derechos que corresponden. Y esa fue, que no califica. Entonces, aquí la empresa del retail quería utilizar un documento que había autorizado o había interpretado que podrían, para ciertas partidas, para ciertos tipos de iPad, los más sofisticados quizás los podía aceptar, pero los más básicos no los aceptaba.
¿ya? Y eso fue un poquito, y por lo tanto aquí la empresa del retail se le negó la posibilidad de poder justamente acceder a este beneficio, a esta exención tributaria aduanera. Ok, ahí quedamos todavía así con las dudas. ¿Sí? El iPad o estos touch son computadores o no. Voy a seguir pensando en eso porque me dando vuelta, pero muy buena respuesta. Vamos a retomar las preguntas que han estado haciendo ustedes. Como les digo, los invito a que las hagan directamente. Camila Mora Cortés, la vi por ahí, ahora no está en este momento, pero si nos está escuchando y quiere hacer la pregunta en directo, encantado. Dice, en cuanto al plazo para deducir acción de reclamación general ante los TTA versus el plazo para impetrar el reclamo administrativo del Servicio Nacional de Aduana, ¿existe alguna deuda a su criterio en cuanto a que debería suspenderse el plazo para accionar ante los TTA una vez que el plazo para realizar el reclamo en sede administrativa se haya cumplido, tal como ocurre en otra área del derecho administrativo donde comúnmente se agota el plazo de la vía administrativa y luego comienza el plazo para deducir la acción ante los tribunales? Una pregunta bastante procesal. No sé si Javier, Miguel, Perla tienen la palabra ahí. Javier. Sí, respecto justamente a la decisión del legislador de contemplar justamente que cuando se deduce una reposición administrativa, que es una posibilidad establecida en las leyes del estatuto que establece las bases de los procedimientos administrativos, la ley 19.880, contempla justamente esta posibilidad siempre de reponer una decisión administrativa. Sin embargo, el Código Tributario y la Ordenanza de Aduana tienen un tratamiento especial, por lo tanto hay que preferir la norma especial sobre la general que está en la 19.880. El legislador, por una cuestión de razón de certeza hacia los contribuyentes, quiso establecer justamente la figura del silencio negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez agotado el plazo con que cuenta la administración justamente para emitir su dictamen respecto a la reposición administrativa, se tiene como rechazada para todos los efectos, para que esta situación no quede ahí esperando demasiado tiempo y por lo tanto se pueda recurrir ante la siguiente instancia, que es la instancia contencioso judicial, ante los tribunales, justamente se pueda reclamar. Y recordar también que la reposición administrativa no es obligatoria, sino que es facultativa justamente para el contribuyente o el interesado. Por lo tanto, siempre queda esa facultad para el contribuyente quien determina. Pero aquí el legislador quiso ir por eso, atendía la naturaleza del derecho tributario o el derecho aduanero. Perfecto, ahí está la respuesta. Entonces, Oscar, para Camila Mora, disculpa, sí, Perla, Oscar, escuchamos. bueno, aquí yo entiendo que Camila dice no estará en deuda el legislador en eso. O sea, absolutamente de acuerdo con Camila, porque efectivamente cuando tú tienes un ente fiscalizador, pongámonos en otro ámbito, la Dirección del Trabajo, por ejemplo. Si tú haces un reclamo ante la Dirección del Trabajo, se suspende el plazo para poder recurrir ante el tribunal. En materia de aduanas, quedó esa deuda. Lamentablemente no se hizo la suspensión. Y yo creo que debiera revisarse eso en una futura modificación que se haga de la legislación aduanera, porque también, como hemos visto en clase, y muy bien lo han visto mis colegas que han visto la parte de procedimiento, hay muchas normas que, sin perjuicio de que en base al procedimiento de litigación tributaria, se hizo la modificación. En el caso de la litigación aduanera no se hizo. Y en este caso en particular, lo que yo quiero decir es que efectivamente el contribuyente, el usuario de aduanas, debe tener todas las alternativas de reclamo posible. O sea, si existe un reclamo en la vía administrativa, y para no tampoco saturar el tema de los tribunales, yo creo que lo lógico es que primero se agote la vía administrativa y posteriormente se recurra a tribunales en caso de que la vía administrativa no solucione el problema. Pero no puede ser que paralelamente se tengan que hacer las dos acciones. Eso digamos, no es eficiente, hay un problema de eficiencia en relación a eso. Por lo tanto, hay un problema de técnica legislativa, de entender poco el tema de aduana, compararlo, no sé, ¿cuál será el problema? Sí, yo creo que se les pasó, o quizá, no sé, bueno, lo que pasa es que aquí cuando se negocian las modificaciones legales y eso, y Javier estuvo de asesor en el Ministerio de Hacienda, yo he estado en temas de modificaciones legales de aduana, pero yo creo que ahí también depende de las presiones, de los lobbies, de muchas cosas, y hay muchas normas que el servicio tampoco impulsa para que
salgan adelante. Entonces yo creo que son varios los factores que inciden, pero sí yo creo que estamos en deuda en algunos temas que hay que revisar, como este, por ejemplo. Me quedan pocos minutos, así que vamos con Miguel Ángel Tapia. Gracias, Perla, muy clara la respuesta. Gracias, Javier. Miguel Ángel, sobre la misma materia. Refrendar un poco lo mencionado, puesto que exactamente ha habido muchas modificaciones en sede tributaria, reformas tributarias 2014, qué sé yo, 2017, etcétera, y normativa que procesalmente debería haber influido derechamente en la normativa también aduanera, puesto que procesalmente son normas espejo la tributaria con la aduanera, entonces debería haber sido modificada. Uno fue el caso de la reposición administrativa voluntaria, la RAV, que tal como mencionaban mis colegas, el 122 el 121, letra C, de la ordenanza de aduana menciona que la presentación de esta reposición, que es en sede administrativa, no interrumpirá el plazo para la interposición de la reclamación. Sin embargo, en el Código Tributario, señala el 123 bis que la presentación de la reposición suspenderá el plazo para la interposición de la reclamación judicial contemplada en el artículo siguiente. Y así suma y sigue. Hay varias modificaciones que se hicieron en sede tributaria, pero no existió la prolijidad para llevarlas también a la sede aduanera. Eso genera algún tipo de conflicto que en lo personal incluso podría redundar en un análisis, tal vez un litigante, ya que estamos hablando de litigante, un litigante más bien avesado podría hacer algún tipo de reproche relacionado al debido proceso. Y no me parece extraño, puesto que recordemos que, ya que hablaron hace unos minutos de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, uno de los requisitos que le solicitó a Chile para ingresar a la OCDE fue precisamente la creación de una justicia tributaria aduanera, que se creó y está vigente, como lo han mencionado mis colegas, hace 11 años casi, y ha seguido está siendo mirada por nuestros países vecinos que aún tienen una resolución de este tipo de conflictos fiscales en sede administrativa, es decir, se mantienen siendo juez y parte. Por tanto, al haber nosotros cambiado a un tribunal, a una judicatura especial, independiente y técnica, debemos atenernos a las normas importantes del debido proceso que hoy día están refrendadas en normas internacionales que son ley chilena. Chile, al firmar, ratificar, ratificar un tratado internacional como el Pacto de San José de Costa Rica, que hace referencia al debido proceso en sede fiscal y por tanto tributaria, aduanera, tesorería, etcétera, debemos mantener y observar el principio del debido proceso en esta sede. Entonces es importante ese análisis para los efectos de la litigación y los efectos de los jueces al momento de fallar. Hay un análisis entonces al momento de la redacción de la norma tributaria. Quiero hacer un pequeño paréntesis para saludar a dos personas que la verdad me da un gusto inmenso verlas aquí. Marisol Correa, a quien yo conozco de otro diplomado que no tiene nadie con esta universidad, y ella me sigue donde yo voy, y yo le agradezco muchísimo porque además es la lectora oficial donde estamos en los cursos, seminarios y todo. Gracias, Marisol, te mando un abrazo muy grande. Y desde acá también saludar al gran juez Jorge Polhammer, juez tributario aduanero, además de ser una persona con mucha experiencia porque no solo es abogado, fue fiscalizador en impuestos internos, fue el redactor de uno de los fallos que cambió la norma general antilusiva, si recuerdan ustedes el fallo Coca-Cola en Bonor. Jorge, un gusto tenerte acá. Creo que levantaste en un momento la mano y no sé, ojalá algo nos quisieras decir. Te mando un saludo desde acá. Gracias, Oscar. Yo concuerdo con lo que dijo Miguel Ángel y considero que en la construcción de la 21.210 no consideraron aduana en muchísimas cosas que beneficiaban a los contribuyentes y beneficiaban a la justicia aduanera. Hay varias diferencias importantes que perjudican, yo creo, que a los usuarios de aduana, y no solo en lo relacionado con
la suspensión del plazo para presentar reclamo en el Servicio de Impuestos Internos y otras cosas más. Y debería revisarse eso y actualizarlo, porque según la historia, esto se hizo relativamente rápido, la 21.210, y no participó definitivamente aduana. Y eso ha traído perjuicio a los usuarios de aduana. Creo que eso debería legislarse respecto de esa ley, incluyendo al Servicio Nacional de Aduana. Mi poco humilde opinión, pero mi opinión. Muchas gracias. Muy importante tu opinión, viniendo de un juez tributario con tanta experiencia y que ha marcado con su fallo tan relevante jurisprudencia nacional. Gracias, un gusto tenerte aquí, Jorge. Bien, volvamos a algunas preguntas. Tenemos una pregunta de Patricia Duarte que creo que tengo justo frente a mí, y a lo mejor ella quiere hacerla directamente aprovechando a los expositores en materia de contrabando. Patricia. Sí, qué Hola, bueno, qué buenas bueno. tardes. Hola, Bueno, Patricia, sí, qué gusto. un gusto. Bueno, yo estuve trabajando en la sección jurídica de la aduana de Valparaíso. Y mi pregunta es, ya a propósito de los contrabandos, ya, y las incautaciones, las fiscalizaciones en materia aduanera son mínimas, como alrededor del 4%, ¿ya? ¿Cuál creen ustedes que es como un plan ya para, digamos, lograr una mayor fiscalización, ya considerando que mayormente las cosas que se importan al país son dañinas en contrabando? Esa es mi pregunta. Por ejemplo, los cigarrillos. Los cigarrillos. No sé. Jorge estaba fumando, yo tengo los míos por acá. Sí, no sé si vamos a estar totalmente de acuerdo, pero sí, los cigarrillos podrían ser un tema. Claro, es que, bueno, hay cigarrillos que realmente son buenos, o sea, buenos, sí, pero los que fumamos los no jueces están tributarios, permitidos, eso sí. digamos, pero hay muchos que son malos y que se venden en gran cantidad. Es verdad, sí, Mira, es verdad. Voy a tomar la palabra. Yo trabajé en aduanas, no trabajé en el área de fiscalización, pero era fiscal del servicio, era subdirectora jurídica. Yo siento que falta harto todavía, y estoy de acuerdo contigo, Patricia, y sin perjuicio reconocer todos los logros y los méritos que tiene la evolución que ha hecho, digamos, el servicio con todos sus funcionarios, con toda la gente que trabaja ahí. Se han hecho bastantes mejoras, pero en materia de fiscalización siento que falta un poco más de inteligencia, falta hacer procedimientos de mayor inteligencia, sin perjuicio de que hace muchos años se utiliza el sistema de gestión de riesgos, porque evidentemente es imposible revisar todas las operaciones, todo lo que ingresa y lo que sale del país es imposible. El volumen del comercio internacional es demasiado grande. Cuando Chile partió con comercio internacional, el volumen era ínfimo y se realizaban casi todas las operaciones. Hoy día es imposible. Pero sí, yo creo que con más inteligencia, sobre todo en el tema que es más preocupante que el tema de drogas, que yo creo que este país hoy día está recibiendo demasiado narcotráfico. Hoy día en este país, antes Chile, de alguna manera, teníamos una frontera natural, estábamos un poco más aislados, teníamos menos situaciones de narcotráfico que hoy día. Y eso es porque efectivamente por alguna parte entra droga, y esa droga alguien no la detectó. Entonces yo creo que sí hay que mejorar, pero no solamente aduanas, yo creo que las policías. En este país falta mayor inteligencia en el tema de policías, en la persecución de delitos, sobre todo en narcotráfico. Entonces yo siento, Patricia, yo no tengo la respuesta porque la verdad es que quizá no tengo todas las herramientas para poder decir, mira, esto es lo que hay que hacer. Yo creo que sí un sistema de mejores controles de riesgos. El sistema de gestión de riesgos que utiliza aduana es un sistema que utilizan muchas aduanas del mundo, pero yo creo que a lo mejor poniendo algunos tips más, no sé, mejorando el sistema, agilizándolo y teniendo una fiscalización más especializada en frontera, porque yo siento que, y no solamente en frontera, en zonas francas,
yo te puedo decir que en Zona Franca entra muchísimo contrabando de cigarrillos, especialmente de alcohol, de cigarrillos, porque la verdad es que la fiscalización no es tan especializada. Entonces yo siento que ahí se requiere más formación de los funcionarios, más especialización, más modernización de procedimientos, más recursos en tecnología. Yo creo que es una mezcla de varias cosas, pero ojalá avancemos en eso, porque efectivamente hoy día tenemos un problema tremendo en Chile, que es el ingreso de la droga, que eso es mucho más perjudicial que la mercancía. O sea, tenemos varios problemas, mercancía falsificada que ingresa, tú dices algunas cosas que son dañinas, por ejemplo, cuando entraban estos juguetes, me tocó cuando yo estuve, juguetes que tenían componentes de tolueno, por ejemplo, y el tolueno claro. es algo que hace pésimo, digamos, para la salud, y entraban juguetes que tenían tolueno, y bueno, se prohibieron, pero igual de repente se les pasaban. Entonces yo siento que, claro, no es posible controlar todo, pero hay que tratar de buscar las formas con más recursos, con más capacitación, de dirigir más, y sobre todo a los envíos más grandes, porque a veces yo siento que se ocupan muchos recursos persiguiendo de repente temas como que ingresó un auto con franquicia y hay que ir a perseguirlo, porque en realidad, y de hecho ayer lo estuvimos tocando en clase, unos temas de este tipo, de las franquicias aduaneras, cuando entra un vehículo, una persona que retorna al país y que no se puede usar para fines comerciales. Bueno, yo creo que esas cosas sí, son contrabando, son infracciones, todo lo que tú quieras, pero yo creo que hay cosas más graves como la entrada de la droga al país. Eso yo creo que es lejos una de las cosas más complejas. Inteligencia fiscalizadora. Javier Alarcón quería decir algo. Sí. Inteligencia fiscalizadora es lo que nos falta, dice Perla. Gracias, Oscar. Respecto a la fiscalización que realiza el Servicio Nacional de Aduana, nuestra aduana, al igual que muchas en el mundo, realiza la fiscalización de diferentes tipos de bienes jurídicos. El primordial es la hacienda pública, es decir, la tributación, que es por las mercancías que ingresan al país, pero también tenemos otra clase de fiscalización a externalidades negativas, como es, por ejemplo, las marcas falsificadas, el contrabando de cigarrillos y alimentos, que últimamente se ha dado también. Por lo tanto, aquí viene una labor bastante extensa de fiscalización y los recursos públicos son escasos, ¿ya? Es una regla primordial en las políticas públicas. Y aquí hacen un trabajo realmente maratónico en cuanto a las revisiones que deben realizar, y lo decía justamente Patricia, que un 4 o 5%, no es más que eso lo que se fiscaliza en la línea. Lo demás es posterior, por lo tanto, posterior, cuando ya se nacionalizó esa mercancía, es bastante difícil de hacer una fiscalización, porque la mercancía quizás ya desapareció o se consumió derechamente. Por lo tanto, hoy día las aduanas, ¿qué es lo que hacen? Lo que decía Perla, que justamente modernizarse, utilizar todos los medios tecnológicos para saber de antemano qué es lo que va a ingresar al país. Y hoy día justamente existe lo que son las aduanas inteligentes, en el sentido de contar con información previa. Lo mismo que hoy día está haciendo justamente toda la inteligencia artificial en la parte tributaria, ¿ya? Hablando de medios tecnológicos, inteligencia artificial y nuevas tecnologías, Camila Mora Cortés levantó la mano correctamente usando la herramienta de Zoom. Camila, cuéntanos. Hola, buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, a los catedráticos y grandes profesores y exponentes que están en este coloquio o charla, me gustaría preguntar en relación a mi pregunta anterior, respecto a si ustedes, en calidad o de funcionarios del Tribunal Tributario y Aduanero, o en calidad de magistrado, o en calidad de litigante, ¿han visto alguna vez, respecto al tema del plazo, alguna solicitud de pronunciamiento ante la Contraloría General de la República justamente por esta infracción al debido proceso? Y si es que existe algún tipo de pronunciamiento por esta entidad. Creo que ahí Miguel Ángel Tapia levantando la mano, pero a la antigua. Así es. No entraba la tecnología todavía. Miguel Ángel, ¿qué pasa con estos pronunciamientos? ¿Contraloría? Bueno, sin perjuicio de que tal vez Perla o Javier puedan tener otra opinión al respecto, en sede aduanera no me ha correspondido ver todavía pronunciamientos de ese tipo, a propósito asociados a la Contraloría, pero sí peticiones derechamente al Tribunal Tributario Aduanero, ya sea en regiones, en Valparaíso, donde me tocó estar, o en Santiago,
sobre todo ahora, a propósito de un mayor conocimiento de la normativa internacional asociada al derecho aduanero, y como dice muy bien Camila, sobre todo asociada al debido proceso, se hace este tipo de solicitudes. No la he visto asociada a una Contraloría, a una petición de Contraloría, como sí se hace en otras áreas del derecho, que sí ocurren. Lo que sí... Sí, perdón, dale nomás. Un detalle que tiene relación a la solicitud de este tipo de peticiones. En general se aconsejan que sean haciendo un ejercicio de interpretación jurídica correcto, ¿no? A partir de una norma, hacer el reenvío a otra para llegar a una eventual petición en sede jurisdiccional. Así que al menos me ha tocado verlo en sede tributaria o aduanera, en primera instancia, pero no sé si mis compañeros a propósito de eso han conocido de otras. O en el Tribunal Constitucional o en alguna otra entidad que de alguna manera regule esto, Perla, ¿lo has podido ver? La verdad yo no he visto que se haya presentado, pero yo estaba pensando lo mismo en el Tribunal Constitucional. Ahora, lo que pasa es que supongamos que se hace una presentación ante el Tribunal Constitucional, la norma, digamos, para ese caso puntual, no estaría, digamos, no se podría utilizar. Pero aquí yo creo que más que el dejar sin efecto esa norma, es complementar esa norma, o sea, cambiarla en definitiva y establecer que sí se suspende el plazo, porque si dejamos sin efecto la norma, igual quedamos en la disyuntiva qué es lo que pasa, porque existe la posibilidad de hacer el reclamo administrativo y también existe la posibilidad de hacer el reclamo ante el Tribunal Tributario Aduanero. No hay una falta de debido proceso propiamente tal, porque no es que se esté dejando al usuario en la imposibilidad de ejercer las acciones. El usuario puede ejercer la acción. Lo que pasa es que esta acción se va a topar con la otra. Hay un tema de ineficiencia de los organismos del Estado. O sea, lo lógico es que primero hay un pronunciamiento en sede administrativa y posteriormente, si ese pronunciamiento en sede administrativa no deja contento al usuario, él tiene la posibilidad de recurrir ante el tribunal, que eso sería lo lógico. Perfecto, estamos llegando ya lamentablemente al final de la hora. Quiero pedirle a los panelistas, profesores destacados, ¿no es cierto?, del mundo del derecho aduanero, unas últimas palabras, una reflexión final sobre la litigación tributaria aduanera, un tema poco conocido, pero realmente necesario por lo que hemos visto hoy día y por lo que sabemos de nuestro comercio internacional. Quiero partir con Javier Alarcón, aprovechando que Perla ya expuso recién, y luego seguimos hasta finalizar con ustedes tres. Javier. Perfecto, muchas gracias, Oscar. En primer lugar, agradecer la invitación de la universidad y contento por la gran convocatoria de esta actividad. Y ojalá vernos pronto en el aula de clase, ya sea presencial o virtual, a los posibles alumnos. En segundo lugar, destacar justamente que estamos bastante de acuerdo y conteste de que hay que avanzar en algunas armonizaciones, por así decirlo, con ciertas cuestiones que se han hecho en el Código Tributario, por ejemplo, o las normas procesales tributarias, también aplicarlas y llevarlas justamente al mundo aduanero, la litigación. Sin duda, eso va a ser un fiel reflejo de mejorar las normas y la litigación. Y por otra parte, y quiero hacer hincapié nuevamente en esta idea que dije hace un rato atrás, que es respecto a los derechos de los usuarios aduaneros, que es muy importante. Y aquí es una tarea del Ejecutivo, de los legisladores, justamente fortalecer estos derechos, más aún cuando hoy día tenemos en la Corte Suprema que cada vez en sus sentencias de índole tributario están citando normas de derechos humanos internacionales. Por lo tanto, tenemos a un usuario justamente que el propio Estado le está coartando sus derechos a no garantizarle garantías que sí le está dando, por ejemplo, el contribuyente en el Código Tributario, y hay que hacerla y extenderla al mundo aduanero, como es la Defensoría del Contribuyente y el catálogo de derechos del artículo 8 bis. Eso, Oscar. Muchas gracias. Excelente, no dejar de lado el tema aduanero, lo dijo el magistrado Paul Hammer, lo está diciendo Javier Alarcón, Perla Oribe también lo comentó. Miguel Ángel Tapia, algunas palabras para el cierre de este conversatorio, charla sobre litigación tributaria aduanera. Bueno, yo para despedirme, la verdad, más que dar las gracias o despedirme, quiero dar un pequeño tip, puesto que hay presentes acá algunos jueces tributarios aduaneros y funcionarios también de los tribunales y otros litigantes avesados en materia aduanera. Les insisto que es muy importante para
obtener en juicio lo que se está, la respectiva solicitud o de una pretensión, o para motivar una sentencia o una resolución determinada, es muy importante la doctrina. Y yo solamente voy a mencionar tres importantes de algunos colegas de otras latitudes, particularmente de Argentina. Tengo aquí la clasificación aduanera de mercaderías del profesor Leonardo Pellegrino y otros, importante libro a propósito, moderno, a propósito de la clasificación arancelaria. Quiero mostrar también un libro de mi querido profesor Ricardo Javier Basaldúa, de la Universidad de Buenos Aires, que tiene un libro interesantísimo, El régimen de origen de las mercancías, muy interesante, sirve para analizar esos casos, para motivar alguna determinada resolución, y finalmente El valor en aduana de las mercancías, del profesor Miguel Bueno. Solamente tres, hay bibliografía en algunos países que se dedican al estudio de estas materias. En Chile tenemos que avanzar un poco aún, pero esta bibliografía internacional es importante a propósito de que sustentan normativa que se aplica en Chile a través de los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Muchas gracias. Por ahí el tratado de Miguel Ángel Tapia, ¿lo veremos también en algún momento? Ojalá que aparezca dentro de poco. Ojalá, ojalá. Nos tenemos que despedir. Le quiero agradecer a todos la participación, pero antes nos vamos con... porque están diciendo ya la universidad que no deje entrar más gente. Sigue entrando gente porque los quieren escuchar. Antes que nada, las palabras finales de Perla, que ha sido la profesora, la joya de este trío, ¿no es cierto? Perla, palabras finales para cerrar este conversatorio. Gracias, Oscar, por lo de joya. Gracias por lo de joya. Sí, por supuesto. Sí, la joya. Bueno, pero también decir que yo siempre postulo esto en todos los lugares donde estoy, que es importante la presencia de mujeres, ojalá haya más mujeres en el mundo aduanero también. Hay muchas. Así es. Hay muchas. Ahora estoy en minoría, pero en realidad como somos tres, es como casi igual, da lo mismo, pero hemos hecho un súper buen equipo. Así que, chicos, yo les quiero agradecer a la universidad por este espacio, a todos los que participaron. Este es un tema súper interesante. Yo me formé en este tema trabajando. No existían ni diplomados, ni máster todavía. Por lo tanto, la verdad es que el tema es técnico, pero se puede. Una persona que estudia, tiene conocimientos de derecho o tiene conocimientos de ingeniería comercial, de auditoría, puede introducirse en estos temas. Estos temas son súper interesantes. El comercio internacional va a seguir creciendo, van a seguir habiendo conflictos. Tenemos hoy día tratados internacionales con muchos países, tenemos normas de origen que son distintas en los distintos tratados, no todas las normas de origen son iguales. En eso hay que estar súper consciente porque efectivamente uno puede decir, oye, sí, en esto el origen se define de tal manera, pero no, depende del tratado, es el tema de cómo se trata el origen. Por lo tanto, hay muchos temas que seguir investigando, que seguir analizando, así que yo los invito a que ojalá se sumen a estos cursos, a todo lo que podamos hacer en la universidad, y bueno, darle las gracias a la universidad por este espacio, y gracias a ti, Oscar. Gracias a ti, Perla. Ya veremos los tratados de Perla, de Miguel Ángel, de Javier y de los jueces. Hay un llamado también a los jueces tributarios. Agradecerle a todos los que han participado, a todos los que han preguntado en el chat. Lamentablemente no podemos responder todas las preguntas, pero lo haremos en alguna oportunidad más adelante. Yo creo que se han ganado ustedes perfectamente el aplauso pregrabado para los tres grandes expositores, los que han trabajado acá. Y además, también, ¿por qué no? Porque esto ha sido un momento de pasarlo bien y disfrutar. Estimados, a los que metieron la cámara y a todos los que estuvieron en este conversatorio, un gran abrazo. Nos vamos y nos vemos pronto. Saludos a toda la mano. Y nos despedimos así, eso, con alegría para todos y buen fin de semana. Adiós.